Hola, buenos días. Hoy es martes 5 de enero del año 2021. La reflexión basada en Mateo 7, 21 al 29 y el título La cimentación. También paralelamente con Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. El Señor está hablando a los discípulos, a los seguidores, y dice así en Mateo en el 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en el Evangelio paralelo de Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Aquí solamente habla un texto, y en Mateo habla 3 textos del por qué había una falsedad en las palabras y el actuar de estas personas. Sigue hablando en Mateo y vámonos al verso número 24. Y dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles? Las que acabamos de leer, que dicen Señor, que los ministerios y todo esto, ¿no? Entonces el Señor dice: yo les diré, nunca os conocí, nunca en un momento dado he contado con ustedes, como ustedes creen o piensan. No es que ustedes consideren que yo los tenía de una manera especial. Hemos de entender que de una u otra manera el Eterno siempre va a respaldar su palabra, sus hechos, sus testimonios, los ministerios, los milagros, porque son de Él. Y después que habla acerca de esta enseñanza, dice en el verso 26: el que oye estas palabras y no las hace y no las cumple, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí la casa se está refiriendo a la vida, obvio también a la familia. Entonces dice la insensatez, que viene significando imprudencia, locura, que viene representando personas que no tienen el ver, el pensar, el planear, el calcular todo lo que van a hacer. Las decisiones las toman como se dice coloquialmente, al aire. No ven los pros, no ven las contras. Lo hacen en pura emoción, carne. Lo hacen porque tal vez les guste y les parezca que así debe de ser. Pero cuando se construye una casa, lo primerito que se hace es la cimentación. Y tiene que ser sólida, fuerte, firme, duradera, con el material adecuado. Así la cimentación para edificar nuestra vida como una casa, como un templo del Dios viviente, debe tener las bases de la dependencia, del amor, de la fortaleza, la fuerza, la fe para con el Eterno. Entonces el imprudente es aquel que casi siempre está jugando. Ese dicho de Alá se va, como venga, a ver qué sucede, pues ya pase lo que pase. Es el hombre imprudente. Dice que edificó, levantar, construir es edificar, y lleva un material, ladrillos, varillas, cemento y X cuando hablamos de una casa material. Así también la edificación en la vida de la persona, como la casa de Dios, debe llevar el material, ya sabemos, de edificación. Lo que edifica al hombre es el amor, es la humildad,
porque el que es humilde será exaltado, levantado, edificado. Y el que no es humilde, dice la Escritura, será humillado. La edificación de la humildad, la cimentación, el material de la humildad. Los ladrillos vienen representando el amor, el cemento, el Espíritu Santo, para arriba. Y este es en un momento dado la diferencia al hombre prudente. Dice la Escritura en el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El prudente es un hombre maduro, seguro, confiado en la fe del Eterno, calculador, planea, administra, razona, depende de el gran arquitecto, el Todopoderoso. En la diferencia del prudente para con el insensato, de ahí va a depender el tipo de cimentación, arena o roca. La roca es el Señor Yeshua. De ahí va a depender la edificación hacia arriba, el peso de la obra espiritual en el hombre prudente y el gozo. Y el edificar, como hemos comentado, a comparación del que trata de edificar sobre la arena, en donde los ladrillos, en donde el cemento viene siendo la vanidad, viene siendo la falta de templanza, de seriedad, de no ver las cosas como deben de ser en la presencia del Eterno, sino como la persona quiere. Edifica con mundo, edifica con carne, edifica con carácter de ese que no perdona, de ese que está con ego, vanidad y que no se sujeta. Ahí vemos la comparación, diferencia de los hombres, de la cimentación y de la edificación. Ahora, en las dos partes, como dice aquí la Escritura, viene lluvia, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. En Lucas, el evangelio paralelo de esa narración, dice: la casa cayó y ahondó. La casa no tuvo fuerza porque fue edificada sobre la arena. Pero dice, cuando es edificada sobre la roca, que tiene fundamento, fuerza, fortaleza, soporta la lluvia, los ríos y los vientos. El descendió lluvia significa en el hombre imprudente que en la arena, que es la cimentación, se hace como pantano, algo fangoso, y va sumiendo la vida de la persona, va hacia abajo constantemente. Eso se llama, empieza a tocar fondo. Las pruebas que representa la lluvia que en un momento dado inunda, no lo va a soportar. Como Pedro, que llegó a caminar sobre las aguas y luego se estaba hundiendo. Como Jonás, en su imprudencia e insensatez, que se quedó dormido. De por sí estaba en el fondo del barco y termina en el fondo del mar, tocando fondo, y termina en el vientre de un pez gigante. Es algo semejante esta enseñanza. Y cuando vemos la insensatez y dice vinieron ríos
es el ahogamiento. Es la vida de la persona que está en constante aflicción, que está en constante nerviosismo, que no tiene solidez en su vida, fortaleza. Los ríos le ahogan, que no puede salir adelante, y viene un tipo de depresión en el ahogamiento. Depresión es la desvalorización de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos, de la vida en general, y no pueden sacar la cabeza, salir adelante, no pueden levantar, no pueden navegar sobre las tormentas de las lluvias, porque la cimentación y edificación no es fuerte, no es sólida, no es la roca, no está ahí el Señor, y es una fe falsa, una fe de palabras, aun cuando se tuviera un ministerio. Así lo enseña la Escritura. Sigue hablando y dice, y soplaron vientos. Los vientos son destructivos en este tipo de prueba de ataque. Derrumban, dejan la vida como un crucigrama, dejan la vida como un rompecabezas, dejan la vida ahí, el viento destruye y deja todo hecho polvo. Esto es el que hace cimientos del mundo de la carne, decíamos, y falsos, sin la fe ni la edificación adecuada. La lluvia que provoca lo fangoso y la persona se hunde, los ríos que le ahogan en los problemas y los vientos que destruyen. El hombre prudente es como la palmera, que la palmera, su raíz es de igual tamaño que de la tierra hacia arriba su tallo y su arbolito, por llamarle así. Y al ser del mismo tamaño en cuanto a longitud, si es de 5 metros, la raíz hacia adentro de la tierra, cimentación es de 5 metros. Si es de 7 metros, la palmera de la tierra, superficie hacia arriba, la raíz de la tierra hacia abajo, la cimentación es de 7 metros. Así es el hombre prudente, como una palmera que edifica su vida hacia arriba y hacia abajo. En la cimentación va a depender la edificación. La edificación es como la casa que se construye. Los ladrillos son el amor. El cemento es como si fuera el Espíritu Santo. Y la edificación, la base, la cimentación es la roca Yeshua HaMashiach. Así está Yeshua HaMashiach con su Espíritu Santo y el amor, desde abajo hacia arriba, en la cimentación, como dijo el Padre, de tal manera amó y ama el Eterno al mundo, que entregó a su Hijo, el único, Yahshua, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, no se vaya a la arena de cimentación, al fango, el viento que destruye, sino que tenga vida eterna, la cimentación de la salvación, aleluya, la cimentación del amor con que fue entregado la roca, la cimentación de una edificación para la gloria del Ruach HaKodesh. De ahí que entonces dice aquí que en el hombre insensato fue grande su ruina y en el prudente no, fue grande la bendición, así como lo entendemos. Finalizando, ¿cuáles fueron las bases? Aquí en el Evangelio de Mateo vamos nosotros a leer cómo el Señor habla de unas bases preciosas cuando dice: no porque me digas Señor entrarás en el reino de los cielos para el hombre insensato, pero para el prudente que habla de la fe verdadera, real y el amor hacia él, está el reino de los cielos. Luego el segundo punto
para lograr la cimentación. Uno es la salvación, reino de los cielos. 2, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 2, hacer la voluntad del Padre como personas prudentes maduras. 3, tomar los ministerios para su gloria, no en la insensatez, para mi gloria, mi ego, mi vanidad. Que me conozcan a mí es robarle la gloria al Eterno. Que yo me proyecto, mi ministerio lo voy a hacer famoso, lo voy a extender, que sepan. Eso es ego y es insensatez. El prudente todo lo hace para la gloria del Eterno. Y lo peor del insensato dice: yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, viene siendo un pecado, la insensatez. La Escritura dice que lo que no se hace con fe es pecado, y que todo lo debemos de hacer con amor, si no es pecado. Son pecados que se rechaza la gracia del Eterno. Por eso el Señor es muy fuerte en esta enseñanza. Dice: pero si eres un hombre que al edificar cavó y ahondó, significa profundo, para poner un fundamento sobre la roca, fuerte, desde abajo, sólido. Entonces vienen lo que ya hablamos de las lluvias, de los ríos, de los vientos, y la casa, la vida no cae, porque no hay fango, no hay pantano, no se ahoga la persona, y la destrucción es rechazada por la fortaleza espiritual. Este es el hombre, esta es la persona, es la mujer que sabe cómo vive, que sabe edificar y que lo sigue haciendo. Después el otro punto, cuando dice: el que oye mi palabra y la hace, y el que oye la palabra y no la hace. Esta es la palabra, la dependencia, y no ser solamente oidores, sino también hacedores. Luego, cuando también dice en la Escritura, ya en la parte final aquí de Mateo, en el versículo número 28, y cuando terminó el Señor Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran muy celosos de la Torá, de la ley. Entonces, no es que fueran como tan malos en un sentido de la palabra, sino celosos de que todo se cumpliera de acuerdo a lo que ellos estaban interpretando. Pero en esas malas interpretaciones no aceptaban la doctrina, la enseñanza del Señor Yeshua, y no la practicaban y no la vivían. Hemos de entender que es insensatez el escuchar y no hacer, y es prudencia, con todos sus significados también, el hacer, practicar la doctrina, la enseñanza. Los escribas no la hacían, y aquí está dando a entender: para nosotros cimentarnos sobre la roca, tenemos que tomar la doctrina, la enseñanza y practicarla y vivirla y ponerla por obra. 2, dice que con autoridad esto y la palabra, la Biblia, el que oye mis palabras, hablando del maduro, unido a la enseñanza y viviendo la palabra y no solo oidores, y viviendo la enseñanza y no solo oidores, nos va a dar la autoridad, que representa poder. Entonces, estamos hablando de edificar con amor, con el Ruach HaKodesh, en la cimentación, el Señor Yeshua, la roca. Estamos hablando de ser prudentes, maduros, depender, pensar, decidir todo en la guía y voluntad del Eterno, de la palabra, la escritura, de la doctrina, la enseñanza y la autoridad que se logra por ser hombres prudentes y cimentar nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestra familia en la roca, que es indestructible, inquebrantable, invencible, todopoderoso. Es la roca que rechaza el ímpetu de los ríos,
las aguas que ahogan, los vientos que destruyen. Si Él es con nosotros, nadie contra nosotros. Hemos de edificar nuestra vida sobre la roca. Hemos de poner la cimentación en la roca, edificar sobre la roca y levantarnos en una vida de un testimonio verdadero, de un testimonio no engañoso, no falso y no de apariencia, sino en una vida que tiene la cimentación de quien nos da la salvación en los momentos difíciles y nuestra vida no cae, no se resquebraja, no se cuartea, no se descarapela. Vendrán fuertes vientos y venga lo que venga, Él nos mantiene firmes y nos mantiene en el poder y la fortaleza de su presencia. Entonces vamos a cimentarnos, vamos a edificarnos y vamos a vivir 100% en todo lo que hagamos, todo lo que vayamos a decidir, todo lo que pensemos, todo lo que vayamos a emprender en la roca. La roca es el Señor Yeshua y está con nosotros. Bendiciones, el amor, el abrazo de siempre y la paz y la presencia de Él en vuestras vidas. Shalom.